Dios Dios me les bendiga a todos y cada uno de ustedes puedan en este día poder, al compartir con nosotros la reflexión espiritual, poder tener la oportunidad de que el Señor nos vuelva a dar el discernimiento espiritual para entender su palabra. Hoy yo voy a compartir con ustedes una temática que, si fuera a ponerle un título, y lo tengo así estipulado, es hablar de la iglesia de la puerta cerrada. Y esto estoy diciéndolo como iglesia en el sentido general, en el conjunto, ¿no? No en el aspecto particular. Y ya veremos por qué estoy señalando esto. Cuando usted va al Apocalipsis, puede encontrar que hay unas cartas que se le dirigen en Asia a 7 iglesias. Y esas cartas representaban una especie de llamado a la reflexión, de llamado a poder actuar en favor de tener una vida espiritual mucho más acabada. Y en ese sentido, las cartas dirigidas, primero eran cartas dirigidas a iglesias que eran realmente literales, iglesias que existían literalmente hablando. Pero esas cartas han servido también para tener una aplicación, no a lo que fue una iglesia localmente ubicada en un sitio y literalmente hablando, sino que esas cartas también y su mensaje nos han servido para una representación. O sea, recuérdense que Apocalipsis es un libro que tiene que bregar con aspectos simbólicos, que traen un mensaje dentro del simbolismo. Esas cartas también, aparte de representar literalmente un mensaje para ciertas iglesias localmente hablando en Asia, también han quedado como un mensaje que representan a períodos en el tiempo. Cuando usted oye hablar de la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, usted tiene que pensar en esa iglesia que se conformó ahí a raíz del ministerio de Jesús, que dejó establecido con los discípulos, los 12, ¿no? Y entonces nosotros la identificamos como esa iglesia apostólica, la iglesia primitiva. Y de ahí siguieron otros periodos hasta el día de hoy. Esas 7 cartas que representan también 7 periodos en la historia, ¿no? Tienen unos elementos históricos que dejan entrever en qué condición el pueblo de Dios se tuvo que manejar, tuvo que transcurrir en su diario vivir. La última carta, que es la que está dirigida a la iglesia de Laodicea, la última carta, está en un periodo que nos representa a nosotros los adventistas del séptimo día. Cuando uno estudia las cartas 7, se da cuenta que todas esas iglesias tuvieron una reprensión, un reproche por parte del testigo fiel, Jesús. Pero notamos algo interesante, y es que la única iglesia que uno registra allí viendo que no tiene ningún mensaje de reproche es la iglesia que nosotros aquí en el periodo conocemos como la iglesia de Filadelfia. Es la única iglesia, cuando usted lee todos los elementos que hay allí, que no tiene ningún tipo de reproche. Después, todas las demás tienen un concepto de que hay algo que anduvo de debilidad, aunque hay cosas
que fueron de fortalezas en ella, pero también hubo debilidades. Pero Filadelfia no luce encontrarse en ella nada que pudiera ser cuestionable. Ahora bien, trasladémonos a la iglesia que más nos debe interesar a nosotros en este momento, que es la iglesia que nos representa. Le recomendaría a mis hermanos, y ahora que tenemos tantas facilidades para uno accesar a informaciones, si no tienen el libro, pues vía internet es fácil encontrar los libros del espíritu de profecía. Y les recomendaría que puedan accesar al libro Testimonios Selectos, el tomo 3, el capítulo 32. En ese libro del espíritu de profecía, ese capítulo 32 está dedicado a la iglesia de la Odisea, de la cual yo voy a citar algunos pasajes de la sierva de Dios, porque hasta donde sea posible, una de las cosas que trato de hacer es de permitir que las Sagradas Escrituras y el don profético pues puedan ayudarnos a ubicarnos en la condición que estamos y lo que Dios puede estar esperando de nosotros. Entonces, en ese capítulo 32 que le he señalado, allí encontramos que la hermana White dice, ahí al comienzo, el mensaje a la Odisea, el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al pueblo de Dios actual. Así que no está hablando del pasado y está haciendo la referencia clara. Dice ella, es una denuncia sorprendente. Y al mismo tiempo que dice, es una denuncia sorprendente, dice hacia dónde se aplica. Dice, se aplica al pueblo de Dios actual. Y ya eso debe llamarnos a nosotros de una vez la atención. Dentro del relato bíblico, nosotros nos encontramos que el Señor está mostrando un mensaje que dice ella, la sierva de Dios, que ha de ser dado a su pueblo por los ministros que Él ha llamado para que amonesten a la gente. Y oigan esto lo que dice ella. No es un mensaje de paz y seguridad. Me llama la atención eso, ¿eh? Dice, ese mensaje el Señor lo está mostrando y ha de ser dado al pueblo de Dios por los ministros, por los pastores que Él ha llamado para que amonesten a la gente. Y entonces ella está especificando, no es un mensaje de paz y seguridad. No es meramente, dice, teórico, sino práctico en todo detalle. En el mensaje a los laodiceos, dice ella, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos y creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. ¿Y por qué dice la hermana Juárez eso? Porque noten que el pasaje bíblico nos dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, pobre y ciego y desnudo. Esa es la condición que dice este capítulo 3 de Apocalipsis, que está esa iglesia que se reconoce como la iglesia de la Odisea. Y entonces ella señala, oh, ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos
todo está bien cuando todo anda mal. El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque sincero en su creencia. Eso resulta llamativo. Somos muy sinceros en nuestra creencia, pero aún sincero en nuestra creencia, lo que me dice a mí las Sagradas Escrituras es que aparte de esa sinceridad de mi creencia, dice ella, estoy en un triste engaño. Déjeme comenzar aquí a hacer la siguiente advertencia. Yo hace un tiempo estoy diciendo que Dios no tiene un pueblo que tiene gente, sino gente que conforma un pueblo para Dios. Insisto, a ver si me copian bien esto que estoy diciendo. Repito, tengo la corazonada o convicción de que Dios no tiene un pueblo que tiene gente, sino que Dios tiene gente que conforma un pueblo que Él ha llamado su pueblo, el pueblo de Dios. ¿Dónde consiste quizás la diferencia que estoy tratando de establecer? Estoy tratando de establecer esto por la siguiente razón. Nuestra salvación no va a venir como un paquete. No, va a venir como una persona. Aunque mi persona forme parte de un pueblo, mi salvación no depende del pueblo al cual yo pertenezco. Mi salvación depende de mi relación con Cristo. Si alguno de ustedes no me entienden este elemento, permítanme darle dos citas que la sierva de Dios tiene para nosotros. La primera cita está registrada en la Review and Herald del 2 de octubre de 1891, que fue cuando fue publicada. Oigan cómo dice la sierva de Dios en este pensamiento. Cito, no somos salvados como una religión. Ninguna denominación tiene virtud alguna para conseguir el favor de Dios. Somos salvos de forma individual como creyentes en el Señor Jesucristo. Me parece que esa cita está bastante clara con el concepto que acabo de decir anteriormente. Oigan esta hora, la siguiente, que está en el libro Mensaje Selecto, tomo 1, página 142. Escuchen, comienza con una pregunta. Esperamos ver que se reavive toda la iglesia. Ese tiempo nunca llegará. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Mis amados, esas son dos declaraciones que son declaraciones impactantes.
Porque en el contexto que la sierva lo está señalando, lo está desglosando entre lo que es el paquete, el pueblo, y lo que es el individuo que conforma un pueblo. Y ahí es donde yo estoy haciendo énfasis por la condición en la cual nos encontramos. Noten que la sierva de Dios dice, oigan esto, dice ella, en el capítulo 32, aquel que le cité, acerca de la iglesia de la Odisea, dice ella, ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien, cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. ¿Cuál es el triste engaño? Oh, el triste engaño es lo que el testigo le está diciendo. Tú dices que eres rica, pero tú no eres rica, eres pobre. Tú dices que estás vestida y el testigo dice, no, tú no estás vestida, tú estás desnuda. Esa iglesia está diciendo, yo veo. El testigo no, tiene que comprar colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Miren, mis amados, una de las cosas que primero nosotros tenemos que hacer para poder ser conducidos por Dios, para que el Señor pueda conducir nuestras vidas a lo que implica un perdón de nuestros pecados, tiene que ver mucho con reconocer cuál es mi condición. Cuando nosotros no reconocemos cuál es nuestra condición, entonces corremos el peligro, corremos el riesgo de que nosotros nos creamos que somos una gran cosa cuando realmente no somos nada. Y eso es lo que aquí en la iglesia de la Odisea se está presentando. Dice la sierva de Dios en ese mismo capítulo, noten, dice ya, el testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. En otras palabras, lo que la sierva de Dios está diciendo, el testigo fiel que es Jesús no puede estar equivocado, no puede estar cometiendo un error ante lo que él está diciendo. Por lo tanto, aunque a alguno no pueda parecer que el asunto como que no es tan real, nosotros debemos estar conscientes de que estamos en una batalla. La vida espiritual nuestra individualmente y como pueblo debe ser una continua batalla. Por eso, entre las declaraciones que tiene Elena White en ese capítulo, oigan lo que dice. Dios conduce a su pueblo paso a paso. La vida cristiana es una constante batalla y una marcha. No hay descanso de la lucha. Y eso es verdad. La victoria tuya, hermano y hermana, la victoria tuya de hoy, espiritualmente hablando, no te sirve para mañana. No. Tenemos que librar una nueva batalla cada día. Por eso el apóstol Pablo decía, cada día muero. ¿Qué era lo que moría en él? Oh, evidentemente, debía morir el viejo hombre, el hombre de pecado, porque cada día es una batalla. Ahora bien, dentro de reconocer cuál es nuestra situación, hay también algo que posiblemente obstaculiza en que como pueblo, primero, como pueblo, y segundo, como persona, hay algo que puede en algún momento obstaculizar nuestro progreso espiritual.
¿Cuál puede ser eso? Aquí en este capítulo 32 cito esta parte que la hermana White señala cuando dice: me ha sido mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en este estado de ceguera espiritual es que no quieren recibir la corrección. Y aquí sí es verdad que estamos realmente en una problemática, porque cuando yo no recibo la corrección, entonces no puedo ver que hay una situación que yo tengo que cambiar. Inclusive, aquí la Sagrada Escritura, en el versículo 19 de ese capítulo 3, donde está el mensaje a la Odisea, oigan lo que dice aquí el testigo fiel: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sed pues celoso y arrepiéntete. Esto significa que cuando el Señor me está, según el versículo 19, reprendiendo, me está dejando entrever cuál es mi situación, no lo está haciendo porque me odie, no lo está haciendo el testigo fiel porque me quiera destruir. Lo que me dice a mí aquí el versículo 19, que Él está haciendo eso porque me ama, porque nos ama. Y ya eso tiene un valor incalculable. Porque si la sierva de Dios me dice que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran en ese estado de ceguera porque no estamos viendo lo que hay, es porque no queremos recibir la corrección. Así que luce que una de las primeras cosas que nosotros debemos asimilar es recibir la corrección que el Señor nos presenta en su palabra y la corrección que el Espíritu Santo ahí trata batallando cada día de tocar esos corazones, algunos de ellos ya en un proceso de endurecimiento, de que se ponga cauterizado. Y si llegamos a ese extremo, poca esperanza tendríamos para podernos salvar, porque estaríamos entrando en lo que el Señor habla del pecado imperdonable, que consiste simplemente en que ya no podemos percibir la voz del Espíritu que nos invita, que quiere guiarnos para que caminemos un sendero seguro. La palabra de Dios me presenta a mí que la iglesia de la Odisea es una iglesia que está en la tibieza. Eso es lo que declara la palabra de Dios. Me está diciendo el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Me resulta interesante el hecho de que si fuéramos más o menos a calcular la tibieza, noten, lo que están precisamente en países donde el frío ataca y van a esa ducha, se dan cuenta que esa ducha tiene que tener una combinación de un área, generalmente en la mano izquierda, que es agua caliente, y un área, la mano derecha, que generalmente es fría. Y que para poder lograr un agua tibia, necesito hacer una combinación entre que salga un poco de agua caliente y un poco de agua fría. Y en esa combinación, entonces, poder tener el ambiente de la tibieza. Y eso a mí entonces como que me llama la atención de que eso puede ser como parecido a cuando, si la iglesia es tibia, como cuando quiere vivir una vida espiritual con una combinación de el mundo y una combinación
de la vida espiritual en la iglesia. Y eso, según la Sagrada Escritura, no forma parte del plan que Dios tiene para nosotros. El mismo Señor lo dijo. Nadie puede servir a dos señores. No es posible, dice el Señor Jesús. Porque tú o amas a uno y aborreces al otro, o viceversa. Pero no es posible mantenerme sirviendo a dos señores entre el mundo y Dios. No es posible eso. Esa combinación no es bíblica. Y cuando se quiere combinar eso, se puede parecer a lo que Santiago tuvo que decir cuando se guardan los mandamientos. La carta de Santiago dice, bueno, si usted guarda todos los mandamientos de la ley de Dios y ofende en un punto, un solo puntito, un punto, dice, usted es culpable de todos. Y entonces él da la razón de por qué soy culpable de todos. Porque dijo, bueno, el que dijo no cometerás adulterio fue el mismo que dijo, bueno, no robarás. O sea, estoy ofendiendo a ese Dios que que determinó presentarnos estos 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos no es la presentación de Dios, de 10 dioses diferentes. Los 10 mandamientos no es la presentación de 10 dioses diferentes. Los 10 mandamientos es la presentación de un solo Dios. Por el cual cuando ofendo en uno, es como si lo ofendiese en todos. Entonces, la palabra me va indicando de que la tibieza no es posible poderla calificar como un estado que Dios pueda bendecir. Porque si hago la combinación de algo caliente con algo frío, el Señor me dice, es como si no estuviera en nada. De hecho, la declaración del testigo fiel a la iglesia de la Odisea es darle crédito. Pónganle atención a eso. Es darle crédito. Fíjense que hay 3 estados: frío, caliente y tibio. En esos 3 estados, fíjense que lo que el testigo fiel está diciendo, a mí me gustaría, sería mucho mejor que tú fueras caliente o frío. Porque en esos 2 extremos, usted puede todavía sentir esa invitación, ese llamado de Dios. Pero si te metes en la tibieza, que no es ni una cosa ni la otra, entonces hay un serio problema. Y esa es la condición de la iglesia de la Odisea. Ahora, tengo que hacer mención a algo que no voy a dejar pasar por alto. Y es el hecho de, aunque hay una muy mala noticia, según Apocalipsis 3, en esos pasajes que tienen que ver con la iglesia de la Odisea, aunque hay una muy mala noticia, todavía dentro de esa mala noticia, que el testigo fiel dice de alguien que es tibio, que se cree que una cosa cuando no es nada, hay todavía una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Primero, la buena noticia es que tenemos a un Dios que por amor todavía nos reprende. Y eso es lo que dice la palabra. Porque Dios al que ama, a ese reprende y castiga. Y ya eso es muy buena noticia para nosotros. Tenemos un Dios que nos ama. Y como nos ama, nos llama la atención, nos reprende y hasta si hay que castigar, hasta castiga. Por un lado. ¿Qué otra buena noticia hay aquí? La otra buena noticia que yo veo, que puede ser hasta mala, es una noticia que está combinada para mí, una cara buena y una cara mala. Es la que está en el versículo número 20 de ese capítulo 3 de Apocalipsis, donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué cosa interesante hay aquí. Número uno, para espantarnos, que el dueño de la iglesia, que es Cristo, no notan ustedes dónde está. Dice que está afuera tocando, que le abran. Y eso es impactante, que el dueño de la iglesia, en vez de estar dentro de la iglesia ya lo haya dejado fuera. Óigame, eso es para morirse. Esa es una noticia muy mala, que el dueño de la iglesia está fuera de ella, tocando. Bueno, la buena noticia es que está diciéndonos que él está ahí, no se ha ido. Yo estoy tocando la puerta. Y si me abren, yo entro, comparto con ustedes, voy a comulgar con ustedes, voy a vivir con ustedes. Y entonces ahora viene lo que yo quiero finalmente invitar a nuestros hermanos. La iglesia de la Odisea, de la cual tú y yo pertenecemos, tiene un mensaje del testigo fiel. Y ese mensaje del testigo fiel, aunque está dirigido a la iglesia como iglesia, cada uno de nosotros individualmente puede determinar qué respuesta le da al Señor. Acuérdense que ahorita leí dos citas de la sierva de Dios donde habla de que nosotros no somos salvados como una religión. Ninguna denominación, dice ella, tiene virtud alguna para conseguir el favor de Dios, porque somos salvos por nuestra relación personal, individualmente con Cristo. Y entonces ahí es donde cabe el asunto. El mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea necesariamente no tiene que caerte a ti si tú no eres un laodicense. No quiere necesariamente que condenarte a ti si tu relación con Cristo como persona, como individuo, has aceptado abrir la puerta para que Cristo entre y comulgue contigo. Por eso, en este momento, a medida que nos acercamos a un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo y que cada día se complica más, y que aunque este pueblo de Dios puede tener diferentes desafíos en diferentes lugares en el mundo, nosotros tenemos desafíos terribles en Norteamérica, en el Caribe, en Europa. Cada lugar de eso puede tener la iglesia algún tipo de desafío. Pero hermanos, a pesar de que pueda haber algún tipo de desafío en cualquiera de esos lugares geográficamente hablando, el Cristo que nosotros tenemos, el Dios que nosotros tenemos es el mismo. Por lo tanto, puedes echar mano de él para salir victorioso en frente de esta batalla. Yo quisiera invitarte, amado hermano, de que Cristo está listo para todavía ofrecernos la oportunidad de que si alguien ha estado en la tibieza, pueda salir de esa condición, porque personalmente es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. La iglesia, como iglesia, si tiene algunas condiciones no muy agradables, no necesariamente tiene que alcanzarme a mí para ponerme en ese tipo de vida catastrófica. Siempre he dicho, aunque en una familia, esa familia sea una familia de ladrones, yo no tengo el por qué salir ladrón dentro de esa familia, porque soy parte de, pero no necesariamente tengo que estar en el espíritu, en la condición que puede estar esa familia. Así que, hermano, les recomiendo la oración, el estudio de la palabra constantemente y el compartir tu fe con otros, porque esa es la misión que el Señor nos entregó para que Él pueda venir pronto. No importa qué cosa está ocurriendo a mi alrededor, no olviden que tu relación es con Cristo personalmente, y por eso la palabra de Dios dice, puesto los ojos allá, no ponga hoja ni en dirigente, ni en un ser humano,
puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, porque ese es el único que no nos va a chasquear, ni nos va a dar ningún mal ejemplo. Te invito, pues, a que esa pueda ser el anhelo de tu corazón, la perseverancia de tu decisión, para que el Señor nos encuentre individualmente como persona que le hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Que Dios pueda añadir su bendición a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Puede tener una oración, pastor, para terminar. ¿Cómo no? Señor y Padre, gracias por la oportunidad que nos da a través de tu palabra y los consejos del Espíritu de Profecía para poder poner nuestras vidas en armonía contigo. Lo que pueda ser imposible para nosotros, tu palabra nos asegura que puede ser posible para ti. Y por eso esperamos que tú puedas darnos todo el apoyo necesario con tu espíritu para sostenernos en esta batalla espiritual. Que la bendición alcance a cada uno de nuestros hermanos que han participado con nosotros en este momento de reflexión y pedimos que nos sostenga desde ahora y para siempre en tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.